¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno, nuevamente nos encontramos. Entonces ya se están conectando los demás alumnos para dar comienzo a la sesión de hoy. Vamos a continuar revisando parte de lo que estábamos trabajando en la clase pasada sobre los personajes que influyeron, ¿no? En la parte de la reforma. Estuvimos viendo algunos aspectos, también algunos personajes importantes. Les dejé como para que termine la lectura, ¿no? La última parte de la lectura que estábamos compartiendo la clase pasada del capítulo 7, ¿no? Sobre los personajes que influenciaron en la educación en el tiempo de la Reforma. Estuvimos viendo algunos, ¿no? Ah, Vimos el aporte de Martín Lutero, de Felipe Melanchthon, de Ulrico Zwinglio, de Juan Calvino y de Juan Knox, ¿no? Estuvimos viendo el aporte de ellos en el campo de la educación en el tiempo de la Reforma. Y les dejé para que lean la última parte, ¿no? Ya que completen la lectura, que faltaba poco, una página y media creo que faltaba, para que puedan compartir ahora qué les pareció, ¿no? Que hagan sus comentarios. Vamos a orar para iniciar la clase de hoy y encomendar este tiempo en manos del Señor, ¿eh? A ver, ¿están todos presentes? ¿Quién levanta la oración hoy? Hermano William, le veo al hermano William, a la hermana Aide también la veo, a Carlos. Los demás todavía no prenden su cámara, ¿no? César, Julio, Daniel, José, David, Leoncio tampoco, está Max, también está participando. Bien, William, adelante por favor, puedas levantar una oración para empezar. Amén, hermanos. Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Jesús, gracias, mi Creador, por permitirnos un día más de vida, un día más de salud, Padre Santo, y permitirnos estar aquí en esta plataforma aprendiendo más de tu palabra. Padre Santo, llenándonos de tus escrituras, Padre Santo, para amarte como te mereces, mi Dios. Padre Santo, denos sabiduría y que tu Espíritu Santo more y nos dé entendimiento a tu palabra, Señor, mi Dios. Bendice a nuestro profesor y pastor de este grupo, al pastor Luis. Tú sea quien, Padre Santo, le des esa capacidad metodológica para poder enseñarnos, mi Dios. Y a nosotros, Padre Santo, abre nuestro entendimiento para comprender, Señor, de ti. Padre Santo, todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, Padre mío. Nos encomendamos a ti en esta clase de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, William. Bien, vamos a revisar entonces la lectura que quedaba para terminarla de los personajes que influyeron en la Reforma, ¿no? Y también el punto 3 que era de los educadores del siglo XVII, ¿no? Algunos personajes también aparecen ahí. Y el cuarto punto era el pietismo, ¿no? Bien, a ver, vamos a preguntar al que nos comente un poco acerca de los educadores del siglo XVII, del siglo XVII. A ver, ¿quién quiere compartir voluntariamente o llamo? ¿Quién quiere compartir voluntariamente la parte de los educadores del siglo XVII? De la lectura, solo tenía que leer y comentar lo que le pareció. Pastor, era del siglo XVIII, donde está Luenque y Espinosa. Eso nos Sí, tocaba leer. ajá, sí. Eso, Bueno, yo Espinosa. estaba leyendo, era ¿Cuál, hermana? de los educadores del siglo XVIII. Ya, el punto número 3, sí. Punto número 3, exacto. Donde encontramos a Luenque y Espinosa, a Juan Comenio, el pietismo. Ajá, Dentro del pietismo está Felipe Jacobo Spinner, Augusto Hernán Franche, y el otro que he encontrado es a Nicolás Ludwig, ¿no? Un reformador evangélico que era de Alemania,
Ya, a ver, coméntenos de uno nomás, hermano, a ver. ¿Qué pasó? En este caso, por decir, el que me ha llamado más la atención ha sido Nicolás Ludwig, ¿no? Era Ya, un evangélico de Alemania que permitía que grupos evangélicos que no estaban de acuerdo con su iglesia, él los llevaba, pastor, a su hacienda, donde pues los educaba, los formaba hasta ser unos misioneros, ¿no? Y desde ahí pues empezó a hacer las colonias religiosas de Europa, donde pues hasta que los forme bien y luego pues los mandaba pues para incluso para toda Europa y también para la India occidental, pastor. Eso es lo que entendí. ya. Entonces había una, como especie de de una agencia misionera ya, ¿no? ¿Mm? Sí, pastor. Aparece ya el trabajo de la obra misionera en su intento de capacitar un grupo de personas, ¿no? Ujú. Alemán, ¿no? Un alemán, Un evangélico alemán. alemán, que de alguna manera reúne a todos los insatisfechos, como dicen, ¿no? Con sus Mm. iglesias, los junta, los prepara y Y hace los como llevaba a su colonia. hacienda. Ujú. Sí, estudiaban la Biblia, oraban, ¿no? Compartían compañerismo y el deseo de empezar una obra misionera, ¿no? Y también menciona que esto fue más o menos los antecedentes de lo que después vendría a ser la escuela dominical, ¿no? Por ahí Ujú. también estaba el trabajo de este alemán, un reformado alemán, ¿no? 1700 a 1760, su tiempo de vida, ¿no? Ujú. 60 años nomás vivió, ¿no? No vivió 60 años. muchos años, 60 años, prácticamente no tan anciano, ¿no? Más o menos una edad aún joven, ¿no? 60, joven adulto, todavía entrando recién a la tercera edad, partió, ¿no? 60 años. Bien, gracias, hermana Aide. A ver, También, pastor, dentro del pietismo, también había ahí un tal Augusto Hernán Franche. Eso fue en 1663 a 1727, un pietista, ajá, que también era bien influyente, dice, dentro de la santidad y que enseñaba a vivir como cristianos y enfatizaba a la utilidad del pensar, o sea, del individualismo, ¿no? Y que creía de que el cristiano sí o sí tenía que pensar y que también se centraba en esa educación donde pues el maestro debería de conocer bien al alumno, ¿no? Eso es lo que también, y que le ayudara bastante a que reflexione más que nada, ¿no? Esa es una de las características que tenía Augusto Hernán Franch. ya en el tiempo que él vivió, digamos que la metodología de enseñanza consistía en la repetición, ¿no? Y en la Mm, memorización. Entonces, como que no estaba muy conforme con esa metodología y mm, quiso renovar, cambiar, ¿no? Por una más reflexiva, que no sea solamente una cosa repetitiva, sino que haya un entendimiento inteligente, ¿no? De lo que se ujú. está diciendo. Porque en la memorización siempre se tiende a repetir, ¿no? Y a veces el entendimiento, la reflexión como que no se aplica, ¿no? Entonces aprendemos el texto por repetición, por memorización, pero en el fondo no sabemos qué estamos aprendiendo, ¿no? Y creo que aún más de uno nos ha pasado eso, ¿no? Que hemos aprendido cosas por memorización, repetición, pero no entendíamos con exactitud qué es lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, él propone eso, ¿no? Que haya una reflexión. Interesante, porque eso es lo que cada creyente debe tener, pues, ¿no? Debe tener siempre una reflexión de lo que está aprendiendo, de lo que está leyendo, ¿no? Es importante. Hoy también es importante esta propuesta de poder Sí, entender la escritura, ¿no? Y no solamente repetirla, ¿no? Memorizarla sin entendimiento. No sirve, ¿no? No tiene mucho provecho, ¿no? Ah, Podemos ser expertos memorizando pasajes, pero de repente ni los entendemos, ¿no? Entonces, no va a contribuir mucho. Augusto Claro, Hernán Franchi, muy bien. Sí, ajá. adelante. Augusto Hernán Franch. sí, también era el otro que era Nicolás de Luwin. Ya,
A ver. ¿no? Bueno, él había, pues, había hecho haciendas, ¿no? Haciendas donde hacían que grupos, los cristianos, se le podría decir, ¿no? Los cristianos que estaban inconformes con sus iglesias, ¿no? Quizás por tema de que no aprendían mucho la palabra, este personaje, pues, crea haciendas, o tenía haciendas, y él, eh, le traías a los cristianos, ¿no? Para que ellos ahí estudiaran la Biblia, ¿no? Se prepararan, y aparte ellos experimentaban ahí la unidad, la confraternidad, el compañerismo, ¿no? Y ahí, como usted dice, ¿no? Que ahí justo en esos grupos religiosos que se extendió en toda Europa, ahí es donde se forman, pues, las escuelas dominicales, ¿no? Ujú. Donde no solamente se preparaba lo que era la parte bíblica, sino también se preparaba para el tema de misiones, ¿no? Eso es lo que yo pude recalcar, ¿no? De Nicolás. Este Nicolás alemán. Irving, Sí, del Este alemán. alemán. Ajá. Ah, Ya, gracias Carlos, muy bien. A ver, coménteme un poco qué cosa era el pietismo, ¿eh? El pietismo, que fue un movimiento, ¿no? De evangélicos en el tiempo de la Reforma, unos años después de la Reforma aparece el pietismo. ¿Qué es lo que estos hermanos intentaban hacer, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban los hermanos? A ver, en cuanto a la parte educativa, ¿eh? A ver, ¿quién desea comentar, no? Aparte de la hermana Aide y hermano Carlos que ya comentaron, ¿no? El pietismo. A ver, comente sobre el pietismo. Eh, adelante, ¿eh? Con confianza nomás, con confianza. A ver, voy a llamar entonces, ¿ah? Porque están un poco tímidos hoy día. Entonces voy a llamar, ¿ya? Para darle una ayudita. A ver, Wilson, coméntanos un poco sobre el pietismo. Cuéntanos un poco. Prende el audio, Wilson. Buenas noches, pastor. Paga mi asistencia. Sí, todavía no, la asistencia después, ¿no? Coméntanos. Ya. Bueno, dice que el pietismo fue un movimiento que hizo una combinación, ¿no? de las tendencias místicas y las prácticas entre las iglesias luteranas y reformadas, ¿no? Fue una reacción contra el formalismo de la iglesia, ¿no? Sobre todo en la Ajá, iglesia ortodoxa. claro. Ajá. ¿Ya? ¿Qué más en cuanto a lo Y educativo? en cuanto al educativo, podemos ver prácticamente no sé qué es, en cuanto al educativo. Dice Ujú. que sus niños fueron enseñados observando el ejemplo de sus padres y viendo según los principios cristianos. Ya, Ajá, perfecto. en sus También, experiencias cotidianas. también hay un aporte interesante en la creencia, ¿no? Ujú, De estos hermanos que seguían este movimiento, ¿no? Dice que que buscaban retornar a la Biblia, ¿no? Regresar nuevamente a la Biblia, ¿no? Ah, como otra reforma, ¿no? dice que fue un partido de avivamiento espiritual. Ajá. Se podría decir que era tipo así, no sé, como pentecostales, algo así. Un incipiente, ¿no? Por ahí, un pentecostalismo incipiente, pero también ellos observaron en la vivencia diaria de los creyentes qué es lo que no debían hacer, ¿no? Por claro. ejemplo, hubieron prohibiciones en este grupo, interesante, porque prohibían, por ejemplo, el baile. Fíjate, ¿eh? El baile era una prohibición en este grupo. También prohibían ir al cine. Fíjate, ¿eh? Ir al cine era una prohibición, ¿no? También contar chistes, ¿no? Fíjese. Ellos se basaban en todo lo que no era bíblico, era malo, güey. Ajá. Ya fuiste, Wilson. Ya. Y hasta los chistes, ¿no? De la literatura secular, o sea, la literatura, leer libros de la literatura secular, ¿no? Tampoco practicaban eso. Y también situaciones con el adorno, ¿no? Con los adornos, ¿no? Entonces, mira, acá ya aparece lo que de alguna manera iba a venir, que vamos a ver más adelante, América Latina, ¿no?
esto de las prohibiciones, ¿no? No poder ir al cine, no hacer esto, no jugar fútbol, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Incluso no ver la televisión, ¿no? Recuerdo que en la década de los 60, si no me equivoco, la televisión era considerada la Caja caja del del diablo. diablo, ¿no? La caja del diablo, Sí. y prohibían ver televisión, ¿no? Entonces, bueno, era el entendimiento en ese tiempo, ¿no? Hay que ver cómo se ha ido desarrollando, cómo podemos entender, ¿no? Pero ahí está el pietismo, aparece con una situación así, ¿no? Creció rápido, ¿no? El pietismo, este movimiento creció rápido, con muchas iglesias, también abrieron escuelas. Dice que este grupo de los pietistas es importante porque este movimiento, sus seguidores, sostenían que había un lazo directo entre la teología y la educación, ¿no? Según ellos, el propósito de la educación es honrar a Dios, ¿no? Entonces, por ahí viene el enfoque de ellos, ¿no? La educación tiene que ver con el aspecto teológico, ¿no? Y el propósito fundamental de la educación teológica o cristiana es honrar a Dios, ¿no? Y por ahí parte el pietismo, ¿no? Bien, gracias, Wilson. A ver, alguien que comente algo sobre Felipe Jacobo Spener. Ya yo. A ver, José. Voy a mirar un poco de los apuntes, ¿ya? Sí, sí, miren nomás. Felipe. Bien. Venga. Mm, Promocionó el compañerismo entre cristianos, dice. Pidió la reforma de la iglesia luterana. Eh, eh, Estuvo pidiendo que los estudios bíblicos fueran más severos. La participación de laicos en el gobierno y la administración de la iglesia. Como si no. Ya, y también estuvo pidiendo que el conocimiento fuera más práctico y no solo doctrinal. Uh-huh. Simpatizaba más en lugar de disciplina para los hermanos que cayeron con darles más afecto, creo que era. No me recuerdo bien. Ya. Y todo el pietismo pues fue un movimiento en contra de lo que quería más, que era intelectual y no formalismo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, Uh-huh. muy Eso bien. es lo que he apuntado, pastor. Ya. Ahí menciona que también fue los antecedentes de la iglesia casera, ¿no? O sea, iglesia en casa. Ya más o menos un trabajo tipo célula, ¿no? Llevar a la iglesia a las casas, ¿no? Entonces, ahí hay un antecedente, ¿no? A los que les interesa investigar sobre el tema de cómo nació las células, los antecedentes, ¿no? Acá hay un dato, ¿no? El trabajo de Felipe Jacobo Spener, ¿no? La iglesia casera, donde se fomentaba el compañerismo cristiano, ¿no? Porque, lógicamente, más comunión se realiza cuando hay en un local más familiar, ¿no? Más hogareño, ¿no? Ahí se practica más la comunión cristiana, ¿no? Que en el templo, ¿no? Que en el edificio, ¿no? En casa siempre hay más compañerismo, ¿no? Entonces, Felipe Jacobo inició esta tarea, ¿no? Promocionó esto, ¿no? Los estudios bíblicos en hogares, ¿no? Muy bien. Gracias, José. Y vamos a acabar, ¿no? Vamos a acabar con alguien para que nos comente cómo fue el trabajo de Ignacio de Loyola, ¿no? Con eso terminamos. Ignacio de Loyola, ¿no? Ignacio Loyola no fue un evangélico, no fue reformado, pero contribuyó parte de la educación, ¿no? A ver, ¿quién nos comenta algo de Ignacio de Loyola?
A ver, Julio César está. Julio César Blas. Buenas noches, pastor. Julio, ¿cómo está? Buenas noches. A ver, Julio, por favor, coméntanos sobre la labor que realizó Ignacio de Loyola, ¿no? Bueno, lo que dice es que fue un fundador jesuita y lo que él mayormente quería era reformar la Iglesia Católica. Quería que mayormente su tarea quería de la educación teológica en la Iglesia Católica. Y ahí también era otro tema, era las escuelas jesuitas, dice. No hay, no hay mucho, eso es lo que mayormente dice. Ya. O sea, era un clérigo de la Iglesia Católica que buscaba una reforma dentro de la misma iglesia, ¿no? Exacto, católica. En la parte educativa, ¿no? Él es el fundador de los jesuitas y como ustedes deben conocer, los jesuitas son los que manejan la parte educativa de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Católica, las universidades católicas que hay en diferentes lugares de Sudamérica, no solamente en Perú, son manejadas por los jesuitas, ¿no? Incluso el problema que hubo hace poco sobre la administración de la Universidad Católica estaba entre eso, ¿no? Si es que continúan los jesuitas administrándola o ya pasa a un sector privado, ¿no? Ellos tenían parte de la educación, no tenían, sino tienen parte de la educación en América Latina, ¿no? Y inicia aquí, ¿no? Con Ignacio Loyola, que es su representante, ¿no? De ellos, ¿no? Es un grupo bastante conocido dentro del mundo católico, ¿no? Y son personajes que tienen bastante preparación en la parte educativa, ¿no? Muy bien, gracias Julio César por el comentario. Bien, entonces todos estos personajes como que nos han dado luz de lo que fue pasando durante la Reforma, ¿no? Luego de la Reforma también, el tiempo de como los pietistas que hemos visto y los personajes que aparecieron, ¿no? Y también los que fueron parte del grupo católico, ¿no? Hoy vamos a ver, ¿no? Digamos hasta ahí la historia, conocemos un poco cómo ir avanzando, pero de ahí ya viene un enfoque ya más local, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió aquí en América, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la educación cristiana empieza a tomar campo acá en América Latina, ¿no? Sobre todo en América Latina, en América en general, ¿no? América del Norte, América del Centro, América del Sur, ¿no? Cómo nosotros hemos ido recibiendo la educación cristiana. Es interesante, ¿eh? Desde el punto de vista cristiano evangélico, ¿no? Esa es nuestra preocupación ahorita, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día, vamos a entrar un poco en esto, sobre un tema que demanda mucho estudio, ¿ya? Vamos a estar atentos para poder entender esta sesión, ¿no? Voy a compartir entonces la pantalla para empezar la exposición. No olvide que al final, ¿no? Al final del descanso voy a preguntar sobre la exposición. Así que siga con atención esto. Y también durante la exposición vamos a ver algunos videos. Son 2 videos cortos. Y voy a preguntar después del video sus apreciaciones, ¿eh? Así que manténganse conectados, ¿no? Los que no tienen cámara, la posibilidad de prender su cámara, ¿no? No los puedo ver si están o no están. De repente están en espíritu. Su espíritu se ha quedado y su cuerpo se ha ido, ¿no? Están en visiones celestiales. Entonces, por eso les voy a preguntar, ¿no? A los que están sin cámara, de una manera yo sé que usted está presente, atento, ¿no? Pero de todas maneras, para que pueda participar, ¿no? Voy a compartir la pantalla. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Ya. ¿Se observa la pantalla? Amén. Perfecto.
Sí, pastor. Sí. Observa. Ya. Entonces, para entender la educación cristiana, ¿no?, dentro del contexto ya americano, digamos, América la vamos a separar en dos, ¿ya? América del Norte, por un lado América del Norte, y por otro lado América del Sur, ¿no? Vamos a entender así, ¿ya? Entonces, para comprender un poco este tema, vamos a conocer un poco cómo fue la educación en su contexto sociocultural, ¿no?, porque la educación también va a ir de la mano con el entorno en el cual se desarrolla, ¿no? Muy bien. Entonces vamos allá. Vamos a revisar el contexto sociocultural de la educación cristiana, tanto en América del Norte como América Latina, ¿no? Vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que ver es aspectos preliminares a este asunto, ¿ya? Primero, la educación en América, la educación cristiana en América, tuvo dos corrientes bien marcadas, ¿no?, que podemos diferenciar con claridad. No hay mucho que analizar con lupa, ¿no? Es bastante notoria la diferencia de estas dos corrientes que llegaron a América luego del descubrimiento de América por parte de Colón, ¿no? Entonces, vamos a encontrar dos contextos diferentes, bien marcados, ¿no? Uno es lo que llegó a América del Norte y otro lo que llegó a América del Sur, ¿no? Luego de la Reforma se inicia, pues, los viajes de expedición para encontrar nuevas tierras, ¿no? De la parte de España salen para el continente de América Latina, y de parte de Europa, del lado de Inglaterra, salen para lo que vendría a ser América del Norte, ¿no? Entonces hay dos líneas de colonización, ¿no?, diferentes, bien marcadas, ¿no? Vamos a ver algunos aspectos de esto. Entonces, el contexto de uno va a ser diferente al contexto de otro. La función, el propósito de uno, de un lado de los colonizadores, va a ser distinto al propósito, las funciones de los otros colonizadores. Es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio esto? Primero, vamos a analizar la primera línea que nace en este tiempo de colonizar, ¿no? Colonizar nuevas tierras. En el caso de América del Norte, empezó un trabajo colonizador de parte de del territorio inglés hacia las tierras nuevas, ¿no? Y esto empieza con el deseo de encontrar un territorio nuevo para empezar un trabajo purificador del evangelio, ¿no? Y en este trabajo de colonizar, ¿no?, uno de los grupos que interviene, influencia bastante en el trabajo colonizador de América del Norte, fueron los puritanos. Los puritanos, ¿no? Los puritanos fue un grupo evangélico reformado, ¿no?, cristiano, que tenía como misión, como función, dentro de encontrar nuevas tierras, llevar el evangelio a esos lugares donde todavía no se había recibido, ¿no? O sea, la función de los colonizadores que llegaron a América del Norte, acompañados por los puritanos, eran evangelizar, o sea, enseñar el evangelio a las personas que vivían en esos lugares, llevarlos a Cristo, ¿no?, convertirlos en discípulos de Cristo. Ese es más o menos, en palabras sencillas, lo que los
colonizadores puritanos hicieron en América del Norte. La enseñanza de la Biblia. Esa era su misión, ¿no? Llegar al lugar y enseñar la Biblia a aquellos moradores, ¿no? Para eso tenían que enseñarles a leer y a entender las escrituras. Era todo un trabajo educativo, ¿no?, de parte de estos colonizadores. Los puritanos fueron de bastante influencia en el continente de América del Norte, ¿no? Ahora, observe bien este pequeño resumen que se trabaja o se ha elaborado acerca de la influencia de los puritanos en el trabajo colonizador y educativo, ¿no? Voy a presentar un video de 9 minutos, dura más o menos, sobre este trabajo de los puritanos, quiénes fueron y cuál fue su influencia. Entonces, tome atención, ¿ya?, del video que dura 9 minutos y luego vamos a compartir sobre esto. A ver, ¿dónde se fue? Acá está. Ya, tome nota del video, ¿eh? Otra vez. Ya. Atención, ¿eh? Dentro del naciente anglicanismo inglés a fines del siglo XVI. A ver, del comienzo, atención. Ya, ahí va. El puritanismo fue un movimiento de reforma dentro del naciente anglicanismo inglés a fines del siglo XVI. Pastor Madrid, no se está viendo. ¿Cómo? No se ve. No Ah, se ya, ve ya. el video. Sí, tiene razón. Es que estoy compartiendo acá. Voy a hacer una pausa, tiene razón. Estoy saliendo del PowerPoint para entrar a otro lado y no se ve. Está bien, un ratito. A ver, ¿dónde está? Acá está, ya. Ahora sí ya lo tengo. Ya, ahora sí. El puritanismo fue un movimiento de reforma dentro del naciente anglicanismo inglés a fines del siglo XVI y cuya influencia se ha extendido hasta nuestros días. Se han escrito cientos de libros que tratan de comprender este movimiento que influyó en personajes tan importantes como Charles Spurgeon o Martin Lloyd-Jones. Pero, ¿cuál es la raíz del puritanismo? Para comprender el origen de este movimiento tenemos que irnos hasta las confusiones amorosas del rey Enrique VIII, de quien tenemos un video que dejaremos en la descripción. En 1534 fue promulgada en Inglaterra un acta de supremacía, convirtiendo al rey en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Con la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, el rey Enrique VIII y el Parlamento separaron la Iglesia de Inglaterra de Roma en 1536. En 1547, Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, se convirtió en rey, lo que permitió un avance rápido del protestantismo en el país. María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, quien era católica, se convirtió en reina en 1553, luego de la muerte temprana de Eduardo VI. María restauró el catolicismo e intensificó la persecución a los protestantes. Muchos protestantes fueron asesinados y cientos huyeron al continente, donde absorbieron los principios doctrinales de los reformadores europeos. Elizabeth I, otra hija de Enrique VIII, ascendió al trono en 1558, estableciendo el Acuerdo Isabelino, que trataba de mediar entre la influencia católica y el protestantismo. Pero un incidente muy particular sucedió. Entre 1567 y 1568 se produjo una controversia sobre las vestimentas de los clérigos. El motivo de la polémica era si los predicadores tenían que usar los trajes clericales católicos. Esta controversia marcó una creciente impaciencia entre ciertos sectores que argumentaban que la Iglesia de Inglaterra estaba siendo reformada a medias. Estas críticas venían principalmente de grupos calvinistas ingleses, fuertemente influenciados por la reforma en Suiza, que fueron denominados puritanos, ya que querían purificar a la Iglesia de Inglaterra de las influencias católicas. Pero el trato que les dio el establecimiento fue muy hostil. Así que al negarles la oportunidad de reformar la Iglesia establecida,
el puritanismo recurrió a la predicación, los panfletos y a su importante influencia en los centros educativos como Cambridge u Oxford. Mientras tanto, Elizabeth I murió en 1603 sin dejar heredero y se designó como sucesora a Jacobo I, hijo de María Estuardo, que ya gobernaba en Escocia. Cuando el rey fue coronado, los puritanos, a causa de la presunta formación protestante del rey, tuvieron esperanzas. Así que presentaron una petición en 1603, firmada por cerca de 1000 ministros puritanos, en la que pedían que la iglesia anglicana fuera completamente puritana. Pero el rey estuvo poco dispuesto y la única idea valiosa que aprobó de ellos fue ordenar una nueva traducción de la Biblia, que hoy conocemos como la versión King James. Carlos I Estuardo fue coronado rey en 1625. A través de la iglesia, el rey buscó instituir prácticas ceremoniales consideradas católicas por los puritanos. Mientras tanto, el puritanismo seguía avanzando. En 1653, las fuerzas parlamentarias derrocaron al rey Carlos I y Oliver Cromwell, que era puritano, asumió el gobierno. Sin embargo, Carlos II subió al trono en 1660 y restauró la Iglesia de Inglaterra e inició una nueva era de persecución contra los puritanos. Como consecuencia del fracaso de un gobierno puritano, muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa, como Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y principalmente las colonias inglesas en América. Los puritanos hicieron un último intento fallido de asegurar su ideal durante la Revolución Gloriosa, pero la solución religiosa de Inglaterra fue definida en 1689 por la Ley de Tolerancia, que le permitió a los grupos disidentes como el puritanismo seguir funcionando en el país, pero separados de la Iglesia anglicana. La llegada de los puritanos a las colonias inglesas de América fue la oportunidad para establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Allí fundarían la mayor cantidad de comunidades puritanas y vivirían un auténtico auge de sus creencias, formando en buena parte el carácter de lo que sería más tarde los Estados Unidos de América. Muchos hombres de Dios a través de la historia han encontrado en el puritanismo una gran fuente de inspiración y edificación. Charles Spurgeon logró recopilar más de 1000 escritos puritanos en su biblioteca, y Martin Lloyd-Jones patrocinó la fundación de una biblioteca con más de 2000 libros puritanos y fue un profundo estudioso y seguidor de estos escritos. Pero, ¿cómo pensaban los puritanos y por qué llegaron a ser tan influyentes? La influencia de los puritanos es enorme. Por ejemplo, fueron pioneros en preocuparse por la alfabetización universal. Mientras en la Inglaterra del siglo XVII la alfabetización no llegaba al 30%, entre las colonias puritanas ascendía al 80% entre hombres y mujeres. La razón era simple: todos debían poder leer su Biblia. Como consecuencia, se promovió la educación universal y gratuita y se fundaron muchos centros educativos y universidades, como por ejemplo Harvard y Yale. Así, el puritanismo generó entre sus miembros una comunidad altamente ilustrada para su época. Un ejemplo de ello es que a mediados del siglo XVII, 7 de los 10 miembros del núcleo de la Royal Society en Inglaterra eran puritanos. Importantes teólogos y escritores como Stephen Carnock, Thomas Watson, Richard Sibbes, John Owen, Thomas Goodwin, Richard Baxter y John Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, fueron puritanos. La gran producción teológica y doctrinal de estos teólogos y de muchos otros tuvo una invaluable influencia en la vida diaria de todos los creyentes. Por ejemplo, los padres puritanos estaban profundamente comprometidos con enseñar las escrituras a sus hijos y servir como pastores en sus hogares. De la misma manera, los puritanos consideraban que no había una división entre la vida sagrada y la secular. Todo su trabajo debía ser hecho para la gloria de Dios. El trabajo duro fue para los puritanos una parte central de la vida cristiana, y lo que llamamos la ética del trabajo protestante es un regalo transmitido por ellos. Los puritanos tenían una visión robusta de Dios, de su gloria, de su soberanía y de su santidad y justicia, nunca desligada de su amor. Tanto sus escritos como sus oraciones muestran una visión de Dios que recordaba siempre su majestad.
entendieron también que la verdadera adoración es siempre un eco de la palabra de Dios. Siempre buscaron diligentemente en la Biblia las respuestas a la verdadera naturaleza, misión y práctica de la iglesia, y en el proceso edificaron congregaciones con una madurez espiritual y un conocimiento de las Escrituras realmente admirables. De la misma manera, estaban maravillados ante el amor de Dios mostrado en Cristo y su obra redentora. Para ellos, la vida y toda la enseñanza cristiana debían estar centradas en Jesús. John Owen escribió al respecto: es al contemplar la gloria de Cristo por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo, porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más. Es por fe que creemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos den descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlos al contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos, y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo, y seré cada vez más crucificado para Él. El carácter distintivo y más evidente del puritanismo fue su búsqueda apasionada de una vida reformada completamente por la palabra de Dios. Estos puntos nos hacen reflexionar sobre algunos problemas que sufrimos en nuestras iglesias hoy, como la excesiva predicación centrada en el hombre, la falta de centralidad de Cristo en la exposición de la palabra, la escasa confrontación sobre el pecado y, sobre todo, la forma en que la iglesia de hoy ha perdido de vista quién realmente es Dios. Una lección importante del puritanismo para nuestros días es que no podemos desligar la visión, la misión y el quehacer diario de la iglesia de la palabra de Dios. Siempre que la iglesia ha copiado modelos seculares para su estructura, funcionamiento y cumplimiento de la misión, termina pareciéndose más a los modelos seculares que al modelo que le demanda la Biblia. Por esa y muchas razones más, vale la pena examinar la forma en la que los puritanos vieron reflejada su vida y la de la iglesia en las Sagradas Escrituras, y la forma tan fiel que lo incorporaron a la vida diaria. El legado del movimiento puritano se hace relevante cada vez que la iglesia quita su mirada de Cristo y pierde de vista la centralidad de las Escrituras, como está sucediendo hoy de muchas maneras. Muy bien, perfecto. Ya vimos el video sobre los puritanos, ¿no? Su influencia. A ver, ¿qué les pareció? Comentamos un poco acerca de cómo se origina este grupo, ¿no? De los puritanos. A ver, alguien que no ha compartido todavía. Max Alba, Maxito. Presente, mister. A ver, Max, coméntanos un poco cómo nace esto de los puritanos. En realidad es una corriente muy bien ilustrada, muy bien informada, ¿no? Es una corriente que influye bastante en lo que es la lectura de la palabra de Dios y también la vida misionera, ¿no? Podemos ver que influye bastante también en la sociedad, ¿no? Y mucho influye en lo que es las universidades, ¿no? Todo lo concerniente a eso. Eso es lo que pude apreciar en el video, y también que muchos libros se han escrito, y la vida puritana es como un ejemplo, ¿no? Que muchas personas siguen, ¿no? Es lo que pude apreciar, pastor. Ya, muy bien. A ver, perfecto. Pastor. Sí, dime. Buenas noches, pastor. Disculpe por la tardanza, pastor. Bueno, lo que yo he entendido, ¿no? del video que acaba de usted exponer,
los puritanos tuvieron dos funciones importantes, ¿no? Porque ellos fueron ingleses, ¿no? Lo primero que a finales del siglo XVI, ¿no? Cuando ellos hicieron su presencia, ¿no? Con la evangelización en las colonias americanas, ¿no? Y también ellos enseñaron, ¿no? Erradicaron prácticamente el analfabetismo también, pastor, ¿no? Y lo que también apreciar en el video, ¿no? Un video muy ilustrativo, que ellos siempre han tratado de llevar, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? En este caso, ellos eran, ¿no? Reformados, ¿no? Y han tratado de enseñar, actualmente también se practica, ¿no? En los Estados Unidos. Pero también acá está tomando apunte, ¿no? Tuvo dos, ¿cómo se llama? Personajes importantes, ¿no? Como Charles Spurgeon y el otro no tengo, Martin Schul, creo, ¿no? Y fueron dos, ¿cómo se llama? Importantes personajes, ¿no? Que fueron influidos, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Eso es lo que podía entender, pastor, sobre el video. La idea de los puritanos era reformar la iglesia de Inglaterra, ¿no? O sea, sí. Purificarla, por eso viene de ahí puritanos, ¿no? Purificarla de algunas prácticas católicas que aún estaban en controversias ahí, ¿no? Rechazaban totalmente, ¿no, pastor? A la iglesia católica y anglicana. Claro, la iglesia anglicana, ¿no? Vimos que se separa oficialmente de Roma y se establece como iglesia oficial de Inglaterra. Y hay toda una serie de situaciones contrarias ahí, ¿no? Muere uno, accede otro y hay toda una controversia ahí, ¿no? Y los puritanos querían purificar la iglesia de todas esas prácticas que no estaba de acuerdo, ¿no? Y como que no le dan cabida, ¿no? Por todas las situaciones políticas que hay. Sufrieron persecuciones. Sí, no les dan cabida, ¿no? Y ellos tratan de establecer sus pensamientos puritanos en las colonias inglesas, ¿no? En una tierra donde haya libertad de poder hacer eso. Por eso es que emigran a las colonias inglesas, principalmente a América del Norte, ¿no? Llevando todo ese pensamiento puritano a difundirlo en las colonias, ¿no? Y una de las colonias donde se ve más ese trabajo puritano es en América del Norte, ¿no? Estados Unidos, donde se establece el trabajo puritano con más fuerza, ¿no? Y los resultados ya los vemos, los conocemos, del enfoque que dieron principalmente a la educación cristiana como base fundamental de la nación, ¿no? Eso es lo que querían hacer en Inglaterra, ¿no? Los puritanos. No les dieron cabida, no les dieron espacio, entonces fueron a las colonias, principalmente a la de América del Norte, y ahí sí pudieron establecer, ¿no? Y la nación americana, pues, se fundamenta en una nación que confía en Dios, principios puritanos, ¿no? Billete del dólar, ¿no? Billete del dólar, en Dios confiamos, ¿no? Y cómo esa nación empieza la parte educativa también, porque fundan universidades importantes, ¿no? Que hasta ahora son bastante, universidades bastante destacadas en el ámbito educativo, ¿no? Está la Universidad de Harvard, por ejemplo. Y Yale creo también, pastor, ¿no? ¿Cómo? La Universidad de Yale. De Yale, efectivamente, ¿no? O sea, todo el trabajo educativo fue promovido con los puritanos a través de ese pensamiento, ¿no? La educación teológica debe ser parte de la nación, ¿no? El conocimiento de Dios, parte de la nación. Pero, pastor, también estaba, creo, el tema de enseñar las escrituras a sus hijos, ¿no? Llegaban a la familia. Principio puritano. Claro, y central también de la vida cristiana. Tenían una vida central en la vida cristiana. Tenía una visión, digamos, robusta, como dijo, ¿no? De Dios. Y tenía tanto, digamos, recordar siempre su majestad, digamos, tenía siempre la... A mí me encantó más cuando habló de John Owen, de verdad. Owen. Owen, sí, que él tenía un principio académico universitario en Oxford. Y estudiaba cristología y también enseñaba a la vez, pastor, ¿no? Así es. O sea, mira el principio formativo en la educación, ¿no?
Estos puritanos empezaron la parte formativa educativa como un principio cristiano, ¿no? Y desarrollaron un conocimiento teológico que era aplicado a la vida diaria, ¿no? Desde el hogar. Empezando con el alfabetismo. Así es, ¿no? Para que puedan leer la Biblia, porque si no conocían la Biblia, no podían leerla, ¿cómo iban a establecer los principios, ¿no? Creo que ese era un principio, pastor, que cada persona tiene que saber leer su Biblia, ¿no? Ese era Así es. Efectivamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, América del Norte es influenciado con el trabajo de las misiones puritanas, ¿no? Las colonias inglesas reciben esa herencia puritana y esa contribución en el aspecto educativo, ¿no? Y la nación empieza a desarrollarse en base a eso, ¿no? O sea que también Interesante. era teólogo, también, ¿no, pastor? ¿Cómo? También era teólogo, digo. Sí, había un trabajo también teológico, ¿no? Sí. Y eran los académicos, ¿no? Empiezan a hacer la academia, ¿no? Pastor. Y bueno, la nación se funda ahí con estos principios cristianos. Y América del Norte tiene un contexto, ¿no? Que se origina en este trabajo propiamente de los puritanos, ¿no? América del Norte. Entonces, la visión de los puritanos, ¿no? En las colonias inglesas, era expresar esos principios cristianos en el lugar, ¿no? Y que la nación se construyera bajo esos principios, ¿no? Evangelizar. Claro, pastor, una consulta, pero John Owen es de Inglaterra, ¿cierto? Sí, ingleses, claro. Y lo que más me agradó cuando dijo, él es al contemplar la gloria de Cristo, por fe que somos edificados espiritualmente y edificados en este mundo. Uh-huh. ¿Por qué Es dijo eso? su reflexión, sí. Su reflexión, ¿no? Ajá. Entonces, quiero más o menos estamos haciendo este estudio para entender cómo es el contexto de América del Norte, ¿no? Pastor. Sí. Pastor, ¿qué tanto ha influido hasta ahora el puritanismo en los Estados Unidos? Inició la colonia puritana ahí, el trabajo en las bases de la nación de Estados Unidos, y empezó un desarrollo bastante importante, próspero, ¿no? Con el pasar de los años, ¿no? Los contextos han ido cambiando un poco, ¿no? Los principios que fueron fundamento de la nación como que han ido descuidándose un poco y ha entrado ya a pensamientos distintos, ¿no? Pensamientos liberales, abiertos. Y la nación de Estados Unidos ha sido golpeada por estas cosas, ¿no? Pero sus orígenes, ¿no? Sus orígenes están fundamentados en este trabajo de la educación cristiana para formar una nación. O sea, formar una nación en base a la educación cristiana se hizo en América del Norte con el trabajo de los puritanos, ¿no? Y Entonces, los pastor, resultados los vimos. Pastor, entonces puede decir que gracias a los puritanos, Estados Unidos es una potencia. En base a la educación cristiana con la cual se formó la nación, ¿no? Ellos fueron sus fundamentos y esa nación prosperó grandemente, ¿no? Hasta hoy es una nación poderosa, ¿no? Claro, porque uno de sus características, ellos eran muy intelectuales, porque leían bastante la palabra de Dios. Y su vida diaria se basaba en el conocimiento de Dios, ¿no? Desde los hogares, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora creo que se celebra un día de acción de gracias donde ellos recuerdan toda la gratitud, le dan la gratitud a Dios de todo lo que han recibido anualmente, ¿no? Como nación, ¿no? Hasta hoy en día, pastor. Hasta hoy en día, ¿no? Es una nación que les enseñó a su población a agradecer a Dios, ¿no? Pastor, entonces también se podría decir de que, porque antes incluso ellos tenían los mandamientos, la Biblia creo ahí en los colegios, ¿no? Así era parte de su formación. Pero ahora ya creo que lo han sacado. Entonces quizás puede ser el inicio de su declive también, porque
En cierta manera dicen, bueno, hay muchos ahorita economistas que están diciendo de que la moneda de Estados Unidos va a caer, ¿no? Puede ser. Quizás es el declive por dejar a Dios de lado, ¿no? Las autoridades y todo eso. Ajá, los gobiernos, ¿no? Sí, en algunos estados se estaba ya prohibiendo que se enseñara la Biblia en los colegios, ¿no? Sin embargo, se estaba aperturando la distribución de Biblia en las cárceles, ¿no? O sea, ya pues uno que llega a la cárcel es porque ya ha sido formado de una manera incorrecta, ¿no? O sea, había contradicciones, ¿no? Para que no llegue uno a delinquir, pues, a caer en cosas deshonestas, hay que formarlo al comienzo, pues, ¿no? Bueno, ahí está voy a continuar con la presentación. Estamos viendo el contexto de los puritanos. Del América del Norte, ¿no? ¿Por qué América del Norte su contexto es distinto al nuestro? Porque ellos fueron influenciados por el trabajo de los puritanos, ¿no? Puritanos. Y en Sudamérica por el catolicismo. A ver, entonces, las colonias inglesas se vieron, digamos, trabajando con los puritanos, ¿no? Ellos, en los principios de la educación de los puritanos, ¿no? Era la importancia del hogar, ¿no? Como vimos, ¿no? El trabajo en el hogar era base fundamental, ¿no? El padre dirigiendo el hogar, formando los principios cristianos, las enseñanzas cristianas. El hogar como medio de fundar un hogar sólido, ¿no? La instrucción en un oficio, ¿no? Y el establecimiento de escuelas. Este trabajo impulsó grandes logros, ¿no? Como la Universidad de Harvard, como ya lo mencionamos, ¿no? Las escuelas formativas, ¿no? Y la educación en casa. Más o menos este es el modelo, ¿no? De lo que vendría a ser la educación contemporánea, ¿no? Donde hay una formación primera en casa, luego pasa a la escuela, lo que después vendría ya a ser primaria y secundaria, ¿no? Y luego la educación superior, que vendría a ser la universidad, ¿no? Entonces, ese ciclo formativo viene de aquí, ¿no? Este esquema educativo, ¿no? Casa, escuela, primaria, secundaria, luego universidad, ¿no? Ese era el modelo, ¿no? Entonces, esos eran los principios en la educación, ¿no? En el caso de América del Norte, ¿no? Se preocuparon mucho en la educación, fundamentada en una educación cristiana. ¿Ah? Fíjense. Educación fundamentada en la educación cristiana. ¿Ya? Había instrucción también de otras cosas, en este caso un oficio, una profesión, pero fundamentada en la educación cristiana. Entonces ¿quién salía? Una persona formada con principios cristianos. Ese era el modelo, ¿no? Bien, ahora, esto también da comienzo a uno de los trabajos muy importantes dentro de la iglesia, ¿no? Y que de alguna manera viene como parte de la herencia del trabajo en Inglaterra a través de los puritanos, que es la escuela dominical. La escuela dominical fue una forma metodológica donde se logró formar, instruir a muchas personas, a muchos creyentes, ¿no? La idea de las escuelas dominicales se traspasó a América con mucho entusiasmo, siguiendo más o menos la misma forma y políticas de Inglaterra, ¿no? ¿Dónde nace este tipo de formación educativa llamada escuela dominical? En Inglaterra. Las misiones hacia América del Norte con los puritanos llevan este modelo y lo aplican dentro también de las comunidades de América del Norte, ¿no? Lo que comenzó como un movimiento para enseñar a los pobres llegó a ser el brazo educacional y evangelístico de las iglesias protestantes y evangélicas, ¿no?
Entonces, fíjese, el modelo inglés de la escuela dominical, que ahorita vamos a ver, el modelo inglés fue trasladado a través de las misiones de los puritanos a América del Norte, ¿no? América del Norte. Y de América del Norte, luego vendría ya a lo que vendría a ser el trabajo en América del Sur promovido, ¿no?, por las agencias misioneras que venían de este continente, ¿no?, que luego vamos a analizar un poco. Entonces, la escuela dominical tiene una historia interesante, ¿no? Cómo nace, cómo se va organizando, el propósito, etcétera, etcétera. Y es algo que hasta ahora perdura en el trabajo que las iglesias hacen, ¿no? Aunque algunas iglesias están dejando el trabajo de la escuela dominical, pero aún se mantiene en muchas denominaciones, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cómo nace, ¿no?, este trabajo de la escuela dominical en Inglaterra, ¿ya? Tome atención del video que voy a pasar, ¿sí?, sobre la escuela dominical, ¿ya? Y luego conversamos un poco de este asunto, que es interesante, ¿ya? Ya, vamos. Listo, a ver, atención, ¿no? Observamos el video. Mucho tiempo las escuelas dominicales fueron... Sí. Durante mucho tiempo las escuelas dominicales fueron la única forma en que las familias de clase trabajadora podían recibir educación. Este movimiento ha sido muy importante, principalmente dentro del protestantismo. Ha sido el principal vehículo para enseñar los principios cristianos y la Biblia a las nuevas generaciones durante siglos. Las escuelas dominicales ocuparon durante mucho tiempo el lugar de una escuela tradicional. Eran lugares donde los niños pobres podían aprender a leer y a escribir. El movimiento comenzó formalmente en Gran Bretaña en la década de 1780. La revolución industrial provocó que muchos niños tuvieran que ser empleados en fábricas. Las condiciones eran tan duras que muchos cristianos querían liberar a estos niños de una vida de analfabetismo. Hasta bien entrado el siglo XIX, las horas de trabajo eran largas. Las primeras restricciones legislativas modestas vinieron en 1802, cuando se limitó la jornada laboral de los niños a 12 horas. Este límite no se redujo nuevamente sino hasta 1844. Además, el sábado era parte de la semana de trabajo regular. El domingo, por lo tanto, era el único tiempo disponible para que estos niños recibieran algo de educación. Aunque la educación cristiana hacia los niños es tan antigua como el cristianismo mismo, el comienzo de la escuela dominical moderna se remonta a Robert Raikes, dueño de un periódico en Gloucester, Inglaterra. Raikes observó que los niños pequeños, oprimidos por la revolución industrial, podrían terminar en una vida delictiva si no recibían educación básica y cristiana. Así que la primera escuela cristiana para niños se abrió en 1780 con la cooperación del ministro anglicano de la iglesia local, aunque los laicos estaban a cargo. Las clases se llevaban a cabo en los hogares de los maestros. Después de 3 años, el escrito de Raikes sobre las escuelas dominicales en Gloucester en su periódico despertó el interés nacional y el sistema se copió en todas las islas británicas. Algunos funcionarios de la iglesia se opusieron a las escuelas dominicales porque pensaban que la enseñanza interfería con la observancia adecuada del domingo, y otros no creían en la educación de los pobres porque podría conducir a una revolución. Eventualmente, sin embargo, las escuelas dominicales se asociaron estrechamente con las iglesias. Pronto el movimiento se extendió a Norteamérica también. Las denominaciones y las organizaciones no confesionales captaron la visión y enérgicamente comenzaron a crear escuelas dominicales. En décadas, el movimiento se había vuelto extremadamente popular. A mediados del siglo XIX, la asistencia a la escuela dominical era un aspecto casi universal de la infancia. Incluso los padres que no asistían regularmente a la iglesia generalmente insistían en que sus hijos fueran a la escuela dominical. La Biblia era el libro de texto usado para aprender a leer. Del mismo modo, muchos niños aprendieron a escribir copiando pasajes de las Escrituras. También se enseñaba doctrina básica, al igual que prácticas espirituales como la oración y el canto de himnos.
Inculcar moralidad y virtudes cristianas era otro objetivo del movimiento. Los alumnos de la escuela dominical a menudo se graduaban para luego convertirse en maestros de la misma escuela, con lo que obtenían una experiencia de liderazgo que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Incluso algunos historiadores marxistas han atribuido a las escuelas dominicales del siglo XIX el poder de las clases trabajadoras. El movimiento se extendió al continente europeo y a América del Norte. En Europa, sin embargo, debido a que la instrucción religiosa solía darse en las escuelas regulares, las escuelas dominicales no eran tan importantes como en los Estados Unidos, donde la separación de la Iglesia y el Estado prohibía la instrucción religiosa en las escuelas públicas. Tanto en Gran Bretaña como en Norteamérica, la educación estatal obligatoria universal se estableció en la década de 1870. Después de eso, la lectura y la escritura se aprendían en la semana en la escuela, y el currículo de la escuela dominical se limitó a la educación cristiana. En este punto, muchos padres consideraban que la asistencia regular a la escuela dominical era un componente esencial de la infancia. Pero la tendencia hacia la crianza permisiva en la década de 1960 significó un abandono de una cultura en la que se insistía que los niños asistieran a la escuela dominical. Muchos críticos de la escuela dominical de hoy en día aseguran que ha provocado un problema dentro de las iglesias. Muchos padres se han despreocupado por impartir educación cristiana en los hogares y han delegado esta función sobre la iglesia a través de la escuela dominical. Muchos creen que aquellos niños que crecen dentro de las comunidades de fe protestantes y que las abandonan en la adolescencia y en la juventud son víctimas de esta tendencia. Por otro lado, muchos críticos creen que la escuela dominical ha perdido su esencia evangelizadora, es decir, llevarle el evangelio a niños que de otra manera no podrían acercarse a la fe. Sin embargo, a través de la historia, la escuela dominical ha sido un gran vehículo de formación y evangelización a las nuevas generaciones. Interesante, ¿eh? Pastor. Bien, a ver. Pastor. Sí, dígame. Sí, realmente me ha conmovido la historia de la escuela dominical, porque yo he sido maestro de escuela dominical desde los 14 años, ¿no? Y la verdad que no sabía los orígenes, ¿no? Ni la historia, ¿no? Realmente me ha conmovido bastante, ¿no? Y realmente, sí, ¿no? Voy a poder, este video lo voy a tener que compartir en mi iglesia, sí, a los nuevos maestros. Así es. Entonces, en la parte educativa, que es nuestro tema de la clase, ¿cómo a ustedes le pareció este trabajo de la escuela dominical? ¿Cuál fue la contribución que la escuela dominical dejó o deja, ¿no?, dentro de la iglesia? Lo que yo puedo fundamentar, lo que he visto, pastor, es que, como dice el video, ¿no? Es verdad que a veces, ahorita lo que sufrimos en la escuela dominical es que cuando ya los niños llegan a ser adolescentes y jóvenes, quizás se les puede decir que la mayoría pues deja, ¿no?, la iglesia, ¿no? Y es porque también se ha perdido ese valor, ¿no? Que es que en el mismo hogar se predique la palabra de Dios, ¿no? No hay ese valor se ha perdido, ¿no? No solamente me refiero, pues, porque si hay padres cristianos y se hacían a sus hijos, eso está bien, ¿no? Pero mayormente, pues, la gente que no conoce a Cristo, pues, envía a sus hijos a la iglesia, ¿no? Pero es como cuando, uno de los factores, pues, negativos es que siempre hablamos, ¿no?, con los maestros, ¿no? A veces solamente los niños vienen una vez a la semana a la iglesia, ¿no?, a aprender la palabra, pero durante los 6 días de la semana están en sus casas, quizás con padres machistas, ¿no? Hogares disfuncionales donde hay quizás riñas, discusiones, ¿no? Y no hay valores, ¿no? Entonces, ese es el factor que nosotros, yo también me pongo, ¿no?, como maestro de escuela dominical, en la preocupación, ¿no?, de llegar a esos padres para que lleguen a los caminos de Dios, para que esos niños también sean formados, no solamente en la iglesia, sino en sus hogares con la palabra de Dios. Ya, interesante el contexto, cómo se da de la escuela dominical, ¿no? En el tiempo de la Revolución Industrial.
O sea Sí. que, la idea de la escuela dominical no estuvo en la iglesia, ¿no? Era para que los pobres no se quedaran con educación y para también, para no dejar que los jóvenes vivieran, que no fueran delincuentes, ¿no? Después dice que se asoció recién la idea de la escuela dominical a la iglesia, ¿no? Fíjate la idea del promotor de esto, ¿no? Como dice hermano José, era prevenir un desorden social, porque las oportunidades de educación para los niños en ese tiempo no eran buenas, ¿no? La revolución industrial los había impulsado a trabajar de lunes a sábado, con una jornada laboral bastante amplia, que no les daba oportunidad para estudiar. Entonces, ¿qué hago con ese grupo de personas que muy probablemente puedan caer en la parte delictiva, ¿no? El mantenerlos sin educación, mantenerlos analfabetos, ¿no? ¿Qué hago? Creo un programa educativo para ellos a través de la iglesia. La escuela dominical, domingo, ¿no? Domingo había escuelas. Por eso el nombre es escuela, pues escuela es formativa, ¿no? Es escuela domingo. Es la escuela de los domingos, por eso se llamó la escuela dominical, donde se enseñaba pues a la gente a leer. Fíjate que la preocupación de esos tiempos era que la gente aprenda a leer, para que sea culta, ¿no? Leer. ¿Y qué era su primer texto de lectura? La Biblia. La Biblia. Y la Biblia les enseñaban principios de vida, ¿no? O sea, ellos seguían trabajando en las fábricas, porque igual en la escuela dominical seguían trabajando en las fábricas, no dejaban las fábricas, pero iban siendo educados con la Biblia, con principios cristianos. Así que esos trabajadores iban a empezar a hacer un trabajo distinto, más productivo, más beneficioso. O sea, su mentalidad empezaba a cambiar, ¿no? Y luego a través ya de la iglesia se fue canalizando, ¿no? Tanto que el gobierno lo aplicó ya como algo estatal, ¿no? El gobierno lo miró como una buena propuesta educativa, ¿no? Entonces eso pasó hacia lo que sería la parte ya de trabajo de la iglesia, donde los puritanos la llevan a América del Norte también, ¿no? Y las instalan en sus iglesias, ¿no? Fíjate que siempre que hay propuestas, en el caso de la escuela dominical, hubiera también oposiciones, ¿no? Hubieron dificultades para que eso pueda funcionar con normalidad, ¿no? Algunos se oponían porque decían que el domingo no se debía hacer ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, hermanos, sobre eso, no? O sea, siempre que hay una propuesta educativa, ¿no? Siempre va a haber oposición, definitivamente, ¿no? Va a haber oposición al cambio, porque siempre que se quiere hacer un cambio, siempre hay oposición, ¿no? Detractores, críticos, ¿no? De que no, o gente que está acostumbrada a hacer lo mismo, está siempre renuente al cambio, ¿no? Le cuesta cambiar, ¿no? Y eso pasó pues con la escuela dominical, ¿no? Hoy, si usted en su trabajo final hace una propuesta educativa que quizás demanda algún cambio, no se alarme, no se asombre si es que va a haber oposición, ¿no? Porque siempre hay eso, ¿no? A los cambios, ¿no? Pero en el tiempo se dio cuenta que era algo que era necesario y era buena, ¿no? Y se fue. Mira que la escuela dominical fue el brazo derecho en el establecimiento de la iglesia, ¿no? De los fundamentos de cristianos, en la parte educativa cristiana, ¿no? Sí, ¿alguien iba a comentar? Pastor, es dable porque yo sigo, bueno, tú sabes que yo soy diácono en mi iglesia, ¿no? Y siempre estoy conversando con mi pastor, con los ancianos. Y es bueno que esto, digamos, de la escuela dominical, es bueno que aprendan la doctrina de Dios, tanto también como nuestra iglesia, ¿no? La iglesia reformada, ¿no? Presbiteriana. Porque de ahí comienzan ellos a crecer y a tomar mentalidad y ver que la doctrina de Dios, porque somos iglesia presbiteriana, porque finalmente hay muchos caminos, hay muchos términos que a veces entran los hermanos a la iglesia, pero no saben qué es la iglesia presbiteriana. Y la iglesia presbiteriana no es conocida muchas veces. Y entonces, este juego dominical, digamos, es buena, pastor, porque desde que comienza de abajo el movimiento para enseñar, digamos, ¿no? A los pobres, digamos, ¿no? Pero finalmente eso es en todas las iglesias, pastor, que
que enseñan y tanto aprendan y crezcan tanto en la palabra de Dios, ¿no? Claro, y la escuela dominical pasó de la necesidad de atender a los niños pobres, ya pasó a ser una metodología de enseñanza dentro de las iglesias. No solamente abarcaba niños, ¿no? En el tiempo ya de las misiones a América del Norte, ya la escuela dominical no solamente abarcaba niños, sino abarcaba adolescentes, a jóvenes y adultos. Ya era una educación más integral, ¿no? Había escuela dominical donde se separaban las aulas, ¿no? Para niños, para adolescentes, para jóvenes y adultos, ¿no? Y cada uno participaba en su escuela dominical antes de participar del culto, ¿no? De la celebración de adoración. Entonces la escuela dominical siempre era antes, ¿no? Era una hora antes, hora y media, dependiendo cómo trabajaban, y luego ya pasaban a su participación en el culto, ¿no? Y como parte de su aprendizaje, cada grupo de la escuela dominical salía en el culto a presentar pues el tema que le habían dado, ¿no? El versículo o la lección que habían recibido, ¿no? Después de la prédica era, pastor. Sí, después, ¿no? De la prédica, Bueno. sí. Eran Pastor, modelos. yo, Sí. pastor, disculpa. Yo asistí casi desde los 4 añitos, si no recuerdo bien, hasta casi los 10 años en una escuela de la familia Watson, que tenía ahí, como se llama, en toda la colonia de entre Satipo, Mazamari y también Atalaya. Y eran pues de esos alemanes, algo así, ¿no? Ingleses, alemanes, eran. Y de ahí nos daban pues unas enseñanzas bíblicas totalmente, casi todo el día, pastor. El día domingo completito, sin salir. Y después también eligieron en otra fecha que eran los días miércoles, también igual. Y ahí nos enseñaban por la forma como debemos de ser bien reverentes a la iglesia, a los cultos, la forma como debemos de participar en la escuela dominical, ¿no? Cómo nos deberíamos de sentar en la primera fila y luego de ahí, después, antes de la prédica salir y luego al retorno después de la prédica para poder exponer todo lo que habíamos aprendido, ¿no? Más que nada, enfatizaban bastante en el tema de Samuel, David, ¿no? Todos esos temas y la enseñanza de Jesús. Ya, no olvide entonces que la escuela dominical fue el brazo derecho de la educación cristiana en el establecimiento de las iglesias en América del Norte, ¿no? De las iglesias en Inglaterra, ¿no? Las iglesias reformadas, protestantes también, ¿no? La escuela dominical fue el brazo de un área importante de la educación en la iglesia, escuela dominical. Pero no olvide que la escuela dominical no solamente tenía el enfoque a niños, no, tenía un enfoque integral, ¿no? Jóvenes y adultos, adolescentes, ¿no? Era educar a la iglesia a través de este sistema de trabajo, ¿no? La escuela dominical. Muy bien. Avanzamos un poquito más, ¿ya? A ver, permítame, a ver, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, el contexto de la nación de América del Norte, de la primera línea de colonización, a través del trabajo de los puritanos, ya la conocemos, ¿no? El contexto, cómo se fue estableciendo la educación cristiana en este continente. La otra línea de colonización viene para América del Sur, para América del Sur, para América del Centro, ¿no? En la idea de colonizar nuevas tierras, viniendo de España, ¿no? Y la influencia que trajo la conquista a través del catolicismo, ¿no? A través del catolicismo. Nos malograron. En América del Sur y en América Central, ¿no? Ahora, ¿cuál era el pensamiento? Fíjese, ya sabe usted cuál fue el pensamiento de los colonizadores a través del trabajo de los puritanos. ¿Cuál era el conocimiento? Establecer una nación bajo un gobierno cristiano, ¿no? Fundamentado en los principios cristianos, ¿no? Etcétera, etcétera. Formar una nación así, ¿no? Llevar el conocimiento de Dios y establecerlo en esa región, ¿no? Ese era el pensamiento de los colonizadores ingleses guiados por los puritanos, ¿no?
¿Cuál era el pensamiento de los colonizadores que venían del lado de España, América del Centro y América del Sur? ¿Cuál era el pensamiento? No era la evangelización, como sí lo era en América del Norte, sino era la cristianización. La cristianización es diferente a la evangelización, ¿no? O sea, la evangelización es llevar a una persona a una decisión por Cristo, presentar el evangelio y que respondan a ese evangelio, ¿no? La cristianización es imponerle algo a alguien de manera obligatoria. Entonces, la conquista por parte de España, los colonizadores españoles al resto del continente americano, tenía esa idea, tenía ese pensamiento, ¿no? Ahora, la conquista se caracterizó por la opresión que ejerció España sobre los lugares a los cuales llegó. No hubo una colonización del lugar donde estaban, sino una opresión que se convirtió en trabajos forzados, en servidumbre pesada, ¿no? Y el pensamiento de ellos no era formar una nación en base a los principios cristianos, sino el pensamiento colonizador de los españoles era llevarse riquezas. Era llevarse riquezas, llegar a nuevas tierras para llevarse riquezas a España. La educación de los indígenas, por ejemplo, fue nula, ¿no? La explotación de los indígenas, que llegó a un momento en que ya, si no es por Bartolomé de las Casas, un clérigo que vino y vio la situación que estaba pasando en la colonia de España, donde los indígenas estaban desapareciendo, muriendo a causa de los trabajos en la mita, en las minas, estaban muriendo, ya estaban extinguiéndose los indígenas. Y Bartolomé de la Casa viene y ve ese cuadro y empieza a trabajar en esta restitución de los derechos de los indígenas, ¿no? Porque si no, prácticamente se extinguía los indígenas, ¿no? Entonces había un contexto totalmente distinto, ¿no? Donde el evangelio en la educación cristiana no fue enseñada, sino fue impuesta. Donde la mentalidad de los colonizadores no era formar una nación, sino era llevarse las riquezas de ese lugar, ¿no? Saquear prácticamente ese lugar, ¿no? Y un descuido total, un abandono total a la educación de los pobladores de ese lugar, ¿no? Fíjense los dos contextos, ¿ah? Por un lado, los puritanos vienen para educar, formar, y por el otro lado vienen para oprimir, explotar y abandonarlos totalmente en la educación, ¿no? Dos contextos distintos, ¿eh? ¿Se da cuenta, no? Ahora, esta influencia fue marcada por dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es el aspecto político, que vino por parte de los conquistadores, y el otro es el aspecto religioso, que vino de parte de los que acompañaron la misión a colonizadores, ¿no? Que era la Iglesia Católica, donde vino con una imposición de la fe católica de la Reina de España para instalarla dentro de estos continentes, ¿no? Tanto es así que ustedes recordarán, ¿no?, que cuando llegó la conquista y llegaron donde Atahualpa, le enseñaron a Atahualpa una Biblia, o la Biblia le enseñaron, ¿no? Atahualpa lógicamente no sabía qué cosa era, ni entendía lo que estaba mirando. La tiró. Él la tiró al piso. Lógicamente, pues, ¿cómo va a entender algo que no le enseñas? ¿Cómo va a entender si no le enseñas primero lo que estás llevándole, pues, ¿no? No lo educas, ¿no? Y bueno, y hay todo eso, ¿no? Y así fue el trabajo de la imposición del catolicismo en América del Norte, en América del Sur, ¿no? Y América del Centro. Entonces son dos contextos distintos, ¿no? Hay un libro, hermanos,
que sería bueno que usted en algún momento quizás lo pueda leer como una lectura para complementar su idea de la influencia católica en América del Norte, en América del Sur, ¿no? Se llama El Otro Cristo Español. Tome nota, ¿ya? ¿Cómo se llama el libro, profe? El otro Cristo. El Otro Cristo Español. No sé si usted lo ha escuchado o lo ha podido hojear o conoce un poco de este libro. Este libro habla acerca de lo que trajeron los españoles cuando vinieron a la conquista, ¿no? Se menciona que lo escribió Juan Macay, Juana Macay, ¿no? Juana Macay. Hace una que los españoles cuando vinieron a conquistar América se olvidaron de traer al Cristo de Belén, al Cristo que nació en Belén, y trajeron a otro Cristo, al Cristo español. Y en vez de fundar una nación en principios cristianos, fundaron una nación en un Cristo totalmente distinto, ¿no? Que no es el Cristo que nació en Belén. Para entender un poco el contexto religioso en el cual vive América Latina. ¿Por qué la fe en América Latina, el catolicismo, el pensamiento de Cristo es totalmente distinto a la verdadera, ¿no? Al verdadero Cristo que nació en Belén, ¿no? Y ahí hace todo un análisis, muy interesante ese librito, El Otro Cristo Español, ¿no? Donde refleja un poco el contexto, ¿no? De la nación de América del Sur, la América Latina, ¿no? Porque es así, ¿no? Un contexto social, un análisis social, que es importante entenderlo, ¿no? Entonces la influencia católica de la fe católica, el catolicismo, no contribuyó, definitivamente no contribuyó, ¿no? 500 años de dominio español influenciando por la Iglesia Católica no contribuyó en formar naciones prósperas, ¿no? No contribuyó, fue un fracaso, a diferencia del contexto de América del Norte. Fíjense los dos, y eso es claro, ¿no? No es tan difícil verlo, ¿no? Claro. Ver una nación y ver las otras naciones. Ver las naciones de América Latina y ver las naciones, la nación de América del Norte y las naciones europeas, influenciadas por la Reforma Protestante, ¿no? Cómo han prosperado, cómo han surgido, cómo han desarrollado. Como nación, ¿no? Fíjese, ¿eh? Claro, pastor, es que en América del Norte pues estaban dándoles más que nada la enseñanza bíblica a través de los puritanos, pero aquí en América del Sur era pues más que nada la ambición, ¿no? Con la fachada de la evangelización. Y el descuido, pastor, y el abandono de la educación a los indígenas. Fíjese, los habían abandonado. Y mira, el indígena, por lo menos en el pensamiento católico romano del clero, consideraban que el indígena era un ser, ¿no? Un ser como ellos, pero con alma, ¿no? Pero que no era adecuado, o sea, no eran receptores de la fe, de la educación. Eran personas, pero que no podían entender esto, por eso no los educaban. Pero peor suerte pasaron los negros. Los negros los consideraban como animales sin alma. ¿Qué iban a evangelizar a ellos, a los negros? Porque los negros eran considerados como animales sin alma. Ellos ya eran directo al infierno. Por eso los pusieron en esclavitud, ¿no? A los indígenas los oprimieron, los explotaron. Por lo menos consideraban que tenían alma, pero no eran receptores de educación, ¿no? Por eso hay bastante maltrato han tenido los indígenas, ¿no? Porque ellos son bastante, un sector de los indígenas son bastante resentidos porque ellos en su propia casa fueron explotados, marginados
y abandonado, en su propia casa, porque era su territorio, pues, ¿no? Por eso hay mucho resentimiento de ese sector, ¿no? Luego viene pues la historia con los mestizos, con los criollos, todo eso ya es otro tema, ¿no? Ahora, las universidades que se fundaron, fíjese hermano, vamos a ver, ¿ya? En América del Norte, ¿qué universidades se fundan con el trabajo de los puritanos? La Universidad de Harvard. Harvard. La Universidad de Yale. Yale. Universidades que son de prestigio, que mucha gente hasta hoy quiere ir a estudiar ahí, reconocidas. ¿Qué universidades se fundaron en América Latina? La primera universidad que se fundó en América Latina en la conquista, ¿quién fue? San Marcos. A ver, ¿quién sabe cuál fue la primera universidad que se fundó en América Latina en la conquista española? San Marcos. San Marcos. San Marcos, pues. San Marcos. Acá, en Lima, Perú, San Marcos. La Pontificia. Ajá. La Universidad San Marcos. Ahora, la Universidad San Marcos, la más antigua de América, no tiene el grado que tiene Harvard. ¿Por qué? Por los contextos, hermano. Contextos totalmente diferentes. Uno influenciado por el catolicismo y el otro influenciado por un trabajo pensando en la educación cristiana, ¿no? Como arma importante, formativa. Ahí están nomás los ejemplos, no tenemos que ver mucho. Entonces, la influencia católica romana en el trabajo de la educación no ayudó, en la educación cristiana, no ayudó, en la formación, en el contexto de una nación, ¿no? De las sociedades. Fue un movimiento que malogró, ¿no? Malogró a las culturas de ese momento, ¿no? Bien, entonces, estos dos contextos, estos dos análisis que hemos hecho, tanto del lado de América del Norte y América Latina, ¿no? Centro y sur, nos puede dar un marco panorámico para entender, ¿no? Cómo la educación cristiana ha ayudado mucho en la formación de naciones, ¿no? Ahora, América Latina se enfocó en el trabajo del catolicismo, ¿no? Fueron llenos de supersticiones, fueron llenos de ¿cómo se llama? De idolatrías, fueron llenos de santería, llenos de ritos, ¿no? Etcétera, que en vez de educar, ¿no? En vez de educar y formar, lo llevaban por otro camino, ¿no? Lo llevaban por otro camino, ¿no? En América del Norte, sin embargo, aparecen los primeros trabajos misioneros o agencias misioneros que venían a América Latina. Vamos a ver los trabajos que se dieron de las agencias misioneras que empezaron en Europa, ¿no? Hacia América Latina y que vinieron de América del Norte hacia América Latina, ¿no? América Latina ha sido más influenciada por las misiones de América del Norte que por misiones europeas en el trabajo de la evangelización y llevando la educación cristiana, ¿no? Así que nuestra América Latina, nuestro país específicamente, si queremos ya ser más locales, Perú, ha sido más influenciado por el trabajo misionero de las agencias misioneras de América del Norte. Claro. Ya sabemos que América del Norte tenía un enfoque puritano. Así que el trabajo evangelizador en América Latina, específicamente Perú, América del Sur, tenía que ver con el trabajo puritano, el pensamiento puritano, ¿no? También llegaron agencias de Europa, ¿no? Por misiones europeas que venían en sus comienzos, ¿no? Porque ya ahora el trabajo misionero ahora es bastante globalizado, ¿no? No solamente hay misiones americanas,
No solamente hay misiones europeas, ¿no? Hay ahora misiones coreanas, por ejemplo, ¿no? Las coreanas están trabajando aquí. Ahora no solamente ya América Latina son receptores de la misión, sino América Latina ahora también envía misioneros, ¿no? Entonces ya se ha globalizado un poco el tema de la misión, ¿no? Pero en los comienzos, ¿no? En el comienzo, la América Latina fue bastante influenciado por el movimiento de América del Norte, ¿no? Tuvo bastantes implicaciones para la educación cristiana, ¿ya? El trabajo que se realizó ahí. Las misiones América, ¿no? La educación cristiana fue centrada en la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica, ¿no? Empezó con la llegada del cristianismo protestante y evangélico a América del Sur, ¿no? Por un lado, los trabajos que se hicieron por muchas funciones misioneras europeas se centralizaron un poco en el trabajo de los inmigrantes europeos a América del Sur, ¿no? Quiere decir que los primeros trabajos de que se hicieron evangélicos en América del Sur por parte de las agencias misioneras europeas enfocaba más o menos el trabajo con los europeos que vivían en América del Sur, ¿no? Personas que tenían confesiones evangélicas que venían de Europa, digamos que se les permitió tener sus servicios evangélicos, pero solo para ellos. Ya, un europeo que vivía en América del Sur quería expresar su confesión evangélica, entonces se le permitía a través de estos trabajos de las agencias europeas llevar a cabo sus servicios, ¿no? Pero solo para ellos, ¿no? Restringidos, ¿no? En cambio, las misiones de América del Norte vieron la necesidad de evangelizar a los que vivían dentro de cada país, ¿no? De cada nación, ¿no? Así que el trabajo mayor, fuerte, fue de las agencias misioneras que venían de América del Norte, ¿no? Y su primordial labor era la enseñanza bíblica, que estaba totalmente descuidada en América del Sur, ¿no? Ya ustedes conocen que la educación católica romana se centraba no en la educación cristiana bíblica, sino en educaciones de ritos, supersticiones, santerías, idolatrías. Esa era la formación cristiana que se hacía en el catolicismo, ¿no? La agencia misionera vino con la intención de enseñar Biblia. Con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí llegaron primero los porcortores, que eran los que traían Biblias y la distribuían, ¿no? Ellos trajeron la distribución de las Biblias, ya que el catolicismo prohibía la lectura de la Biblia. Prohibía, ¿no? Fue un primer trabajo que se hicieron acá, la distribución de las Biblias, ¿no? Por parte de muchos personajes, ¿no? Pastor, entonces el catolicismo no tuvo una enseñanza bíblica, ¿no? No. La enseñanza bíblica no estaban dentro de la formación cristiana católica. Estudiaban el catecismo, ¿no? El catecismo sí era parte de la formación, había catecismo, pero no era una enseñanza bíblica, sino era una enseñanza del catecismo de ellos, ¿no? Pastor, enseñaban a su modo, mejor dicho, ¿no? Su doctrina. A su modo, ¿no? Conforme a sus enseñanzas, ¿no? La educación cristiana se desvió desde Europa hacia América del Norte en camino a América del Sur, ¿no? O sea, ya vimos, ¿no? De Inglaterra salen los puritanos a América del Norte y de América del Norte salen hacia América del Sur, ¿no? Más o menos ese fue el viaje de la educación cristiana hacia América del Sur, ¿no? Entonces, hay un primer trabajo en este asunto, ¿no? De la educación cristiana a través de las agencias misioneras. Lo primero que trajeron a las misiones acá es la Biblia, enseñar la Biblia, ¿no? Hay que recordar, pues, que la Iglesia Católica alejó la Biblia de los hogares, ¿no? Punto uno, ¿no? Y no es tan difícil entenderlo, porque cada experiencia de cada hermano que se ha convertido hoy, mira, siglo XXI,
Hasta ahora la Biblia en los hogares es bastante distante, ¿no? A partir de 1919, traían sus ideas y tradiciones educacionales, ¿no? Estamos hablando de las agencias misioneras. Traían ideas de cómo instruir a los miembros de sus iglesias. ¿Cuál fue? La escuela dominical. Y de cómo entrenar a los líderes nacionales, instituciones teológicas, ¿no? Entonces, había toda esa transmisión de ese plan educacional, ¿no? Escuela dominical, brazo derecho de la educación cristiana, ¿no? Y el establecimiento de instituciones educativas teológicas, ¿no? Formativas, para preparar a los líderes de las iglesias que se iban formando, ¿no? En todo ese proceso, ¿no? Entonces hubo un buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí, mis amados hermanos, haciendo un paréntesis, ¿no? Las primeras misiones que vinieron acá, a Perú, ¿no? Mayormente, ¿sabes para dónde se fueron? Se fueron para la selva. Al lado de, para San Martín, Tarapoto, toda la toda la zona de Oxapampa, Osuso. Se fueron para ahí, ¿no? Para San Martín sobre todo, ¿no? Sí. Para evangelizar, ¿no? Por ese lado, ¿no? La influencia en la capital de Lima fue después, ¿no? Primero fueron los trabajos ahí en la parte de la selva de San Martín, ¿no? Por otro lado, fueron para la parte de la Sierra de Ayacucho, ¿no? También fueron por ahí, ¿no? La primera iglesia que se establece aquí en Lima, ¿no? La iglesia evangélica que se establece aquí es la iglesia evangélica peruana, la IEP, que empezó ahí donde es ahora la librería El Inca, en Pachitea, en Lima, ¿no? Ahí era la primera iglesia evangélica que se formó, ¿no? La más antigua, nacional, ¿no? Iglesia nacional. La iglesia Sí. nacional. Sí. Porque iglesias evangélicas, la primera nace en 1800, casi para la Guerra del Pacífico. Sí, era la primera iglesia metodista, fue la primera, ¿no? Sí, pastor. Que empezó con un primer obispo metodista en las navieras ahí en el Callao, ¿no? Inició primero con una participación de inmigrantes europeos, ¿no? Que se organizaban para hacer sus cultos, y ahí poco a poco fueron entrando algunos nacionales y se estableció la primera iglesia evangélica, ¿no? Pero de corte aún extranjero, ¿no? La nacional se estableció con la IEP, ¿no? Que era una primera iglesia nacional. Pastor. Sí. Pastor, entonces haciendo un resumen, la evangelización en América del Sur mayormente fue a través de las misiones, pastor. De las agencias misioneras específicamente. Sí. Ellos empezaban el trabajo de la formación de iglesias y de la educación cristiana, ¿no? Y como principal fundamento de esto era enseñar la Biblia. Enseñar la Biblia, ¿no? Ese era su principal fundamento, ¿no? Enseñar la Biblia. Pastor, buenas Sí. noches. Sí, ¿quién está hablando? Henry, pastor. Henry, adelante, Henry. Pastor, yo en una ocasión escuché en una clase de misión acerca de un misionero que don José de San Martín lo había traído para que enseñe, dice, a los niños a leer. Y este misionero utilizó, dice, la Biblia. Así es. Primero fue por Argentina, Chile, y luego vino por acá, por Perú. Y don José de San Martín dice que lo trajo y, no sé, yo creo que uno de los conventos lo desocupó y ahí lo estableció para que enseñe a los niños. Efectivamente. Lo que pasa es que San Martín tenía como una idea de poder desarrollar las naciones que habían sido liberadas como naciones. La educación era uno de los principios, ¿no? Educar a la nación para que pueda prosperar y desarrollar. Entonces se estableció un plan educativo y justamente trajo a este educador que era creyente, cristiano, y le propuso traerlo para hacer un plan educativo. Y este educador trae esa innovación, ¿no?
de aprender a leer y escribir, pero con la Biblia. El mismo principio que hemos estado viendo en diferentes comunidades evangélicas, ¿se dan cuenta? ¿Recuerdan? Que todos buscaban siempre enseñar a leer, pero para que lean la Biblia, como primer fundamento, ¿no? Entonces, lo mismo trae este educador a América Latina y San Martín le invita a que haga este trabajo, ¿no? Y San Martín lo llama y este educador empieza a hacer este trabajo en las escuelas, ¿no? Y innova el plan lacasteriano, que era un sistema educativo en ese tiempo, donde era reforzar las enseñanzas que se daban en la mañana, en la tarde. Y estas enseñanzas se daban por alumnos que estaban, digamos, aprendiendo con más rapidez que otros, ¿no? Era un trabajo de reforzamiento. Incluso le ceden muchas de los locales católicos que se usaban para que este educador haga este trabajo, ¿no? Fue muy interesante esa parte de la contribución que hizo este educador cristiano, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, las misiones América vinieron así, ¿no? Ahora vamos a tomar un descanso antes de entrar al contexto ya de sociocultural en América Latina, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos actualmente, ya? Bien, vamos a tomar un pequeño descanso porque ya nos hemos pasado un poco. Claro, un descansito. Sí. Vamos a hacer un descansito. Un descansito, un breve descanso. Sí, como estábamos tan conectados, ¿no? Estaba buena la película, entonces no queríamos dejar la película. Vamos a hacer un receso para tomar café, para despertar un rato también, ¿no? Para vernos un poco y luego regresamos. Claro, un cafecito virtual. Un cafecito virtual. Unos 15 minutitos, relajes un poco, camine, disipe un poco la mente y luego regresamos, ¿ah? No se vaya. Listo, pastor. Luego digamos la lista.